sea r de t la ecuación vectorial del movimiento de una partícula, donde t representa el tiempo en segundos y la distancia se mide en metros. Se nos pide que encontremos la posición inicial de la partícula, el vector de velocidad, así como la velocidad de la partícula. Cuando se da una ecuación vectorial en esta forma, y representa la posición de una partícula en el tiempo t, entonces el vector r/0 es la posición inicial, que también es un vector de posición, y el vector v es el vector de velocidad, que también es un vector de dirección. Y la magnitud del vector v es la velocidad. Sin embargo, antes de contestar estas tres preguntas, veamos esto gráficamente. La ecuación vectorial nos da esta línea azul. Notaremos cómo este vector negro, con los componentes 2,5, tiene su punto terminal en la línea, lo que significa que es un vector de posición, en este caso, la posición inicial. Y observe cómo el vector púrpura, con los componentes 3,1, es paralelo a la línea azul, lo que significa que es un vector de dirección, y en este caso, el vector de velocidad. Volviendo a nuestro trabajo. Primero, encontremos la posición inicial de la partícula, que será el vector r/0. Que también se puede encontrar determinando r de 0. Que es igual al vector con componentes 2,5. Más 0 veces el vector con componentes 3,1, que es el vector de velocidad. Lo que nos da el vector r/0, que tiene componentes 2,5. Nuevamente, este es el vector negro que vimos, que tenía un punto terminal en la línea. Para la parte B, se le pidió que encontrara el vector de velocidad. Y el vector de velocidad es el vector con componentes 3,1. Y finalmente, en la parte 100, la velocidad es igual a la magnitud del vector de velocidad, que es igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es igual a la raíz cuadrada de 10. Y las unidades para la velocidad serán metros por segundo. Espero que hayas encontrado esto útil.